Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de entretenimiento, actualidad y hoy mucho corazón. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que radiantes con la energía a tope para recibir una noticia que, les advierto, promete ser de esas que nos dejan con la boca abierta y la mente dándole vueltas. Prepárense porque vamos a desgranar un rumor, o mejor dicho, una revelación que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco y, por extensión, de los millones de fans que siguen de cerca a dos de sus estrellas más brillantes. Demet Özdemir y Can Yaman ***. Para aquellos que llegan por primera vez, o para refrescar la memoria de los más veteranos, permítanme ponerlos en contexto. ¿Recuerdan esa química que explotaba en cada escena de Erkenci? Esa conexión entre Sanem y Can, tan real, tan palpable, que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Durante meses, incluso años, los rumores de que esa química se extendía más allá de los focos del set de grabación fueron una constante. Las redes sociales ardían, los foros se llenaban de especulaciones y nosotros, los fans, soñábamos con que esa magia de la ficción se hiciera realidad en sus vidas privadas. Sin embargo, tanto Demet como Can, con una profesionalidad admirable, siempre optaron por mantener su relación en el ámbito puramente laboral, esquivando las preguntas incómodas y asegurando que lo suyo era una sólida amistad y un gran compañerismo. Pero, ¿y si les dijera que esa historia que creíamos conocer está a punto de ser reescrita? Porque lo que ha empezado a circular, y que estamos investigando a fondo para traerles todos los detalles, es una información que sugiere que la verdad sobre la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más profunda de lo que jamás imaginamos, y que, de hecho, ***, hubo algo más que una simple amistad profesional en aquel entonces, ***, agárrense de sus asientos. Imaginen la escena, una entrevista, quizás años después de que Erkenci llegara a su fin. Un periodista con esa perspicacia que los caracteriza, les pregunta directamente sobre la intensidad de su vínculo durante las grabaciones. Lo más fácil sería decir, fuimos grandes compañeros o disfrutamos mucho trabajando juntos. Son respuestas seguras, protocolarias. Pero lo que ha comenzado a filtrarse, y lo que está generando este torbellino de emociones y especulaciones, son ***, declaraciones que van mucho más allá de la cordialidad profesional ***. Se habla de momentos cruciales, de ***, confesiones mutuas que podrían redefinir por completo la percepción que teníamos de su relación ***. Los detalles, aunque todavía no son completamente públicos y están siendo rastreados con lupa por nuestros equipos, apuntan a una ***, ruptura de silencio por parte de uno o ambos artistas ***. Y no se trata de una simple anécdota, sino de una revelación sobre la ***, intensidad de los sentimientos y la atracción que existía entre ellos durante la efervescencia de Erkenci ***. Piensen en ello, las largas horas de rodaje, la necesidad de sumergirse en personajes que se aman apasionadamente, la convivencia constante. En ese torbellino creativo, las líneas entre lo profesional y lo personal pueden volverse increíblemente difusas. Y parece que en el caso de Demet y Can, esa línea estuvo peligrosamente cerca de desdibujarse, o según se insinúa con fuerza, ***, hubo momentos en los que de hecho, sí lo hizo ***. La noticia ha caído como un auténtico rayo en un cielo despejado, porque recordemos, ambos han tenido vidas sentimentales activas y muy mediáticas desde entonces. Demet Özdemir, por ejemplo, tuvo una relación muy sonada con el cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a comprometerse, pero la relación terminó por razones que nunca se aclararon del todo. Por su parte, Can Yaman ha sido protagonista de innumerables romances, cada uno más comentado que el anterior, protagonizando titulares y acaparando la atención de la prensa rosa internacional. Sus vidas amorosas fuera de la pantalla han sido un constante ir y venir de emociones, parejas y rupturas. Sin embargo, este nuevo giro en la historia nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan profundo era realmente ese sentimiento que compartieron? ¿Fue simplemente una atracción química, un fuego artificial que se encendió en el calor del set y se apagó al terminar el rodaje? ¿O había algo más, algo que por las razones que sean, nunca llegó a florecer por completo? La declaración que ha desatado todo este revuelo parece apuntar firmemente a que ***, existía una conexión especial, una atracción mutua que iba mucho más allá de las exigencias de la actuación ***. Los rumores que circulan con fuerza en las redes sociales y en algunos de los medios de comunicación turcos más influyentes hablan de una ***, confesión donde se habría admitido una profunda admiración mutua y una atracción que resultó ser difícil
De ignorar asterisco asterisco. Imaginen esos momentos compartidos en los descansos del rodaje, las conversaciones que iban más allá de los guiones, esa chispa innegable que surge entre dos personas cuando la conexión es genuina. En un ambiente de trabajo tan intenso y cercano, es casi inevitable que surjan sentimientos, y parece que en el caso de Demet y Can, esa chispa se encendió con fuerza. La presión de mantener una fachada profesional, de actuar como si solo fueran compañeros, mientras por dentro sentían algo más, debió ser un desafío monumental. Y aquí es donde la intriga se vuelve aún mayor, ¿por qué no se atrevieron a dar el paso en aquel momento? ¿Por qué esperar hasta ahora para insinuar o revelar esta conexión que a todas luces era tan fuerte? Las especulaciones son infinitas. Podríamos estar ante una situación donde en ese instante sus carreras estaban despegando a una velocidad vertiginosa. Una relación pública en ese momento con la intensidad mediática que rodeaba a Erkenci-Kuş podría haber sido vista como una distracción, algo que pudiera desviar la atención de su trabajo o incluso afectar negativamente a su proyección profesional. En el competitivo mundo del espectáculo, a veces mantener un perfil bajo en la vida personal es una estrategia clave para el éxito ***. Otra posibilidad, igual de plausible, es que las circunstancias vitales de ambos en aquel momento simplemente no eran las adecuadas. Quizás uno o ambos se encontraban en relaciones sentimentales previas, o tal vez había otros factores personales o profesionales que impedían que esa atracción mutua pudiera transformarse en una relación formal y pública. A veces el destino o simplemente el momento juega en contra de los sentimientos más sinceros. Lo que sí es innegable es que al escuchar estas nuevas insinuaciones, la química que tanto disfrutamos en Erkenci-Kuş adquiere un *** nuevo y fascinante significado ***. Cada mirada intensa, cada roce fugaz, cada palabra de amor pronunciada por sus personajes, ahora parece resonar con una autenticidad aún mayor, alimentada por la sombra de una posible conexión real. Pensemos en la legión de fans que se ilusionaron con ellos como pareja, que soñaron con verlos juntos en la vida real tanto como en la ficción. Esa esperanza colectiva, esa ilusión romántica que tantos compartimos, ahora se ve alimentada por estas revelaciones. Es como si se abriera una ventana a un pasado que creíamos conocer a la perfección, pero que ahora se nos revela con *** matices inéditos y sorprendentes ***. Y ahora, la pregunta del $1.000.000, la que todos nos estamos haciendo, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Podría esta revelación ser el chispazo que reavive algo entre ellos? ¿O es simplemente una forma de mirar hacia atrás, de reflexionar sobre lo que fue y de cerrar un capítulo importante de sus vidas profesionales y personales? Personalmente creo que es absolutamente fascinante ver cómo los artistas, incluso años después de haber trabajado juntos, deciden abrirse y compartir aspectos tan íntimos de sus vidas. Demuestra un *** valentía, una honestidad y una madurez que, sin duda, son dignas de admirar ***. Los detalles específicos de la declaración, como decíamos, son por ahora un tanto difusos, las insinuaciones son sutiles pero poderosas. Sin embargo, la esencia es clara y contundente, ***, hubo algo más que una simple relación laboral entre Demet Özdemir y Can Yaman ***. Y para los millones de seguidores de Erkenci-Kuş, y para los fans incondicionales de estos dos talentosos artistas, esta es una noticia verdaderamente emocionante. Es como descubrir un capítulo oculto, un secreto bien guardado en la historia de una serie y de dos personas que marcaron un antes y un después en la televisión turca. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la vida de las celebridades, ese mundo que a menudo vemos desde la distancia, está lleno de *** matices, de complejidades y de emociones que a menudo desconocemos ***. En segundo lugar, que la química en pantalla, esa chispa que tanto nos cautiva, a veces se nutre de *** conexiones reales y profundas ***, aunque éstas no siempre se traduzcan en relaciones duraderas en el tiempo. Y en tercer lugar, que el tiempo, ese gran sanador y revelador, es a menudo el mejor aliado para sacar a la luz verdades que quizás en su momento era más prudente mantener en la intimidad. Imaginemos por un momento lo que debió ser para ellos estar en el set, sentir esa conexión palpable, esa atracción mutua, pero tener que seguir sus caminos individuales en la vida real. Es un poderoso recordatorio de que, detrás de cada personaje que vemos brillar en la pantalla, hay personas con sentimientos complejos, con atracciones inesperadas, con momentos de duda, de valentía y de decisiones difíciles.
Y hablando de valentía, la valentía de Demet y Khan de compartir esto, aunque sea de forma indirecta o a través de las siempre intrigantes insinuaciones, es algo que me conmueve profundamente. Nos recuerda que incluso en el brillo deslumbrante y el glamour del mundo del espectáculo, ***, la autenticidad y la honestidad son valores fundamentales que tarde o temprano encuentran su camino ***. La verdad es que la noticia ha causado, y sigue causando, un *** gran revuelo en las redes sociales ***. Los comentarios se multiplican, las teorías conspirativas florecen y los deseos de que esta revelación signifique un nuevo comienzo para ellos se disparan. Y aunque no podemos predecir qué les deparará el futuro a Demet Özdemir y Can Yaman, lo que sí sabemos con certeza es que esta declaración ha añadido una *** capa fascinante y emocionante a la ya de por sí cautivadora historia de sus vidas y carreras ***. Espero sinceramente que esta información les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. De verdad que este tipo de noticias nos invitan a ver el mundo del entretenimiento con otros ojos, ¿no creen? Nos damos cuenta de que las historias de amor, o de lo que pudieron haber sido, a veces continúan desarrollándose mucho después de que las cámaras se apagan, y que el corazón tiene sus propias reglas inescrutables y poderosas. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido un viaje intenso, lleno de especulaciones, reflexiones y, sobre todo, de la emoción de descubrir un posible secreto guardado por dos de nuestros artistas favoritos. Hemos explorado la posibilidad de una conexión especial entre Demet Özdemir y Can Yaman, una conexión que ahora, con sus recientes declaraciones, parece tener más peso y fundamento que nunca. Hemos reflexionado sobre cómo la intensidad del trabajo puede generar lazos profundos y duraderos, y cómo el tiempo, con su paciencia y su sabiduría, puede ser un poderoso catalizador para la verdad. Les agradezco de todo corazón por haberse quedado hasta el final, por ser parte activa de esta maravillosa comunidad y por compartir este espacio conmigo. Ahora, la parte que más me gusta, ***, quiero saber su opinión ***. ¿Qué piensan ustedes de estas declaraciones? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Demet y Can en su momento? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla en un futuro proyecto o, quién sabe, quizás en la vida real? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, me encanta leerlos y debatir con todos ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestra conversación. Y por favor, si han disfrutado de este vídeo y de la información que les hemos traído hoy, ***, no se olviden de darle un gran me gusta ***. Su like es un impulso fundamental para nosotros, nos motiva a seguir buscando y compartiendo las noticias más jugosas y relevantes. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Estoy seguro de que les encantará enterarse de esto. Y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal ***. Únanse a nuestra gran familia, conviértanse en miembros de pleno derecho y activen la *** campanita *** para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas novedades. Les prometo que tendremos muchas más noticias, más sorpresas y sobre todo, mucho más contenido para disfrutar juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y sobre todo, con muchísimo cariño. Hasta la próxima.